Si bien a nivel regional la deserción escolar en Chile es más baja que en el resto de América Latina, cerca de 100.000 niños y adolescentes abandonan su educación al año en nuestro país. Queremos analizar esta situación. Para eso conversamos con Raúl Perry, jefe de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Raúl, las cifras suenan mucho más altas de lo que uno podría haber imaginado. Primero, pongámonos en contexto a esto. Estos 100.000 niños que salen de la educación, ¿en qué niveles lo hacen? ¿Esto corresponde a toda la educación o se enfoca principalmente en un grupo? Se enfoca principalmente en un grupo y se enfoca principalmente en la enseñanza media. Okay. Con o sea, llegan hasta octavo básico nomás los niños. Sí, con dos grandes pics. Hay un primer pic muy importante en primero medio, hay un segundo pic muy importante en tercero medio. Y el de primero medio es como del 11% de la deserción y el otro es como del orden del 8% de la deserción. Tú puedes encontrar esa transición de octavo a primero muy relacionada con un fenómeno que también se repite en otros países que tienen el esquema nuestro de tener colegios hasta octavo básico y otras instituciones educacionales con enseñanza media. Claro. Ese cambio de la institución educacional genera un tema. Y el segundo tema está ya cuando los chicos se enfrentan a preguntarse, bueno, ¿para dónde va todo este proceso educativo? Y ahí se produce el segundo pico en tercero medio. Y mucho probablemente que tienen que salir a trabajar ya cuando están en edad de hacerlo para poder sustentar la casa, por ejemplo. Ese es uno de los factores de riesgo. Coincide precisamente con la edad, octavo, primero medio. Exacto, eso es uno de los factores. Justamente puedes encontrar con niños que tienen que ayudar a sus padres a que puedan cumplir con su rol laboral y se quedan cuidando a sus hermanos. Efectivamente ahí tienes un factor de riesgo importante. Es un tema que también ataca más a hombres que a mujeres y es un tema que ataca más a los sectores rurales que urbanos. Me imagino. Perdón, y sobre todo sectores de escasos ingresos, ¿no? El 65% de estos 100.000 niños que están abandonando el sistema escolar son pobres en el concepto multidimensional. Así que claro, es un fenómeno que ataca fuertemente, incluso otros elementos que uno puede mirar. El primer quintil de ingresos, el más pobre, deserta 5 veces más que el quintil de más alto ingreso. Y es un tema que afecta principalmente a los colegios municipales y a los particulares subvencionados. En los colegios particulares tienes muy poquito. Claro, y en proporción también a la cantidad de alumnos que hay en los colegios particulares, que es menor. Sí, pero incluso tú puedes hacer la comparación de decir, hay como un 40% de la población que está en colegios municipales, pero el 50% de las personas que desertan son de colegios municipales. Raúl, ¿a qué se debe estos niveles de deserción? Y en comparación a Latinoamérica, ¿cómo está Chile? Para darle también una mirada un poco más amplia, ya lo decíamos en la introducción, al parecer las cifras no son tan negativas como respecto a otros países. Si uno mira el contexto latinoamericano, el número se hace pequeño, por así decirlo. Eso uno lo ve en porcentaje, si uno lo ve y lo refleja en el rostro de los niños y niñas y adolescentes es distinto, ¿no? Pero en Latinoamérica las cifras actuales están llegando como al 20% de deserción, lo que se compara astronómicamente grande con el 3,9% que presenta la realidad chilena. Ahora, lo que pasa es que cuando tú piensas que son 100.000 niños que van incrementando la cantidad de niños, niñas y adolescentes que te componen los que no estudian ni trabajan y que terminan siendo del orden de 600.000 si llegan hasta los 29 años y 300.000 si tú lo miras hasta 19 años, claro, las cifras en Chile se empiezan a poner preocupantes. Y el segundo tema es lo que comentábamos recién, el rol que tenemos como sociedad para enfrentar esta situación porque afecta tan fuertemente a las personas con menores ingresos más vulnerables. ¿Cuáles son las razones fundamentales para la deserción? Las principales factores que te llevan que nosotros hemos investigado como Fundación San Carlos de Maipo para entender este proceso de deserción están en algunos dentro de la casa y relacionados con los niveles de vulnerabilidad. El aprecio que los padres tengan al proceso educativo de los niños, cuánto valoran que siga avanzando en este tema. Y también las necesidades emergentes de la familia, lo que conversábamos, si tiene que recurrir al niño para que genere ingresos, para que cuide a los hermanos. Ahí tenemos un factor. Pero cuando entramos al sistema escolar también encontramos factores. El bajo desempeño de los niños en etapas tempranas, que los empiezan a retrasar. La repitencia. El tener más edad que el resto de los compañeros de tu clase, la pérdida de cierto sentido que le empiezan a encontrar los niños en alguna etapa al aprendizaje, cuando se empieza a ser distante o cuando el colegio también se hace distante a sus realidades. Esta transición de octavo a primero medio, los colegios que no tienen una única actividad educacional, tiene todos los niveles. Y un factor protector que nosotros en Chile todavía tenemos muy al debe, que es la educación preescolar. Nosotros tenemos casi acceso universal a la educación básica, 70% de acceso a la educación secundaria y 50% de la cobertura de los que podrían estar en educación preescolar. Mucho más bajo. Y la educación preescolar es un tremendo protector.
Ajá. Si tú analizas, tú puedes darte cuenta que los primeros años de un niño en educación preescolar realmente va a poder atacar de mucho mejor manera esos desafíos educacionales. Seguro. Raúl, ¿y cómo hacerse cargo de este tema de la deserción? ¿Cómo se hace actualmente en el sistema público para evitarlo? ¿Y qué otros mecanismos se podrían utilizar? Mira, yo te podría decir que nuestro aporte como Fundación San Carlos de Maipo para el análisis del tema tiene que ver con la prevención. O sea, nosotros podemos entender que estos 100.000 niños y niñas y adolescentes hay que buscar alguna manera para trabajar con ellos. Pero con el mismo entusiasmo con el que hay muchas instituciones están trabajando, tanto el mundo del Estado como el mundo privado, hay que buscar mecanismos para prevenir que sigamos teniendo cada año 100.000 nuevos niños que desertan del sistema. Entonces, en materia de prevención hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde el lado del reforzamiento de la educación preescolar, el reforzamiento a que los niños tengan procesos educativos tempranos eficientes, evitar la repetencia. En algún minuto escuché de algunas personas que se dedicaban al tema que podía llegar a ser más barato tener un profesor particular para un alumno todo el año. Es más barato eso que repita. Y ese proceso además desencadena esto otro. Pero además hay dos temas que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo queremos colocar encima de la mesa. Uno, la detección temprana. Nosotros con la Municipalidad de Pudahuel... ¿De factores de riesgo algo así? Mira, hay un factor de riesgo que nosotros hemos identificado y que trabajamos con la Municipalidad de Peñalolén y que consistía en detectar cuántos días al mes el niño faltaba. Y si el niño pasaba de los 3 días, el 15% de la asistencia, tú tenías que activar inmediatamente una batería de redes de apoyo municipal. Con eso tú bajabas un 35% la deserción escolar, lo que es un número bastante interesante para enfocarse. Y el gobierno regional lo está replicando. Es una iniciativa de prevención que también podría replicarse también a escala nacional. Sí, claro. Lo segundo es lo que tú puedes hacer para que los niños desarrollen más nexos con el colegio. Si el colegio puede ser un factor protector no solo para la deserción escolar, sino para otro montón de temas como las conductas sexuales de riesgo, el consumo de drogas, los problemas de conducta y delincuencia. Entonces, una cifra, el 90% de las personas que están privadas de libertad son desertores escolares. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que la gente desarrolle buenos nexos con los colegios, podemos hacer grandes pasos. Y en la Fundación San Carlos de Maipo nosotros tenemos un programa que se llama Saliendo Aprendo, en donde los chicos tienen una educación ambiental, pero además desarrollan un proyecto para su escuela en temas de educación ambiental. Entonces también cambian la cara de su escuela, se relacionan con la escuela y eso es clave. Generan nexos. Para que le den valor a lo que significa la educación. Exacto. Para que empiezan también a encontrar todos esos espacios. Y yo te pongo un ejemplo que conversábamos ayer con un grupo de amigos. Uno de ellos nos comentaba que para él, él había salido de un montón de condiciones complejas y había logrado terminar su estudio incluso cuando sus hermanos no pudieron. Y uno de los temas que él destacaba como importante era un profesor que había marcado su historia. Entonces, esas posibilidades que se dan en los colegios de establecer estos nexos, y que nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, en el trabajo con la Universidad de Washington, hemos identificado como la estrategia de desarrollo social, y que genera estas oportunidades de vínculo, te permiten retener a los chicos y darle significado a este proceso. Sí, claro. Y cuando eso se produce, la deserción escolar baja. Sí, claro, y sería un salto tremendo. Además, un tema que no está abordado en la reforma tampoco, ¿no? Efectivamente. O no directamente. No directamente. Es un tema también que como país podemos ir transmitiendo a una amplia gama de temas. No somos un país que se enfoque mucho en la prevención. Nosotros en otros temas, como la Fundación San Carlos de Maipo, hemos ido averiguando e investigando. Tú puedes ver que el 10% del presupuesto de seguridad pública está invertido en temas de prevención de problemas de delincuencia. Entonces, ahí tienes un desafío y en ese desafío trasciende a una amplia gama de temas. Bien, Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta tarde para abordar este tema, muy, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad de poner el tema de la prevención en la palestra. Gracias.